Naciones Unidas y el gobierno hicieron un gran esfuerzo y desplazaron una cantidad de personas supremamente grande hacia el centro del país, sacándolos de la zona que iba a ser afectada. Claro. Si el huracán viene duro, las consecuencias van a ser devastadoras en un país que está tan supremamente complicado, porque aquí hay muchas carencias, muchas deficiencias, dado a que el bloqueo y el hecho de estar Cuba en la lista de países que afectan el terrorismo impide que lleguen elementos, que lleguen repuestos, que lleguen alimentos. Una situación realmente muy compleja. Claro. Y esperamos que las consecuencias no sean muy graves. Embajador, ¿tienen ustedes un estimativo de cuántos colombianos pueden vivir en esa zona oriental de Cuba por donde está pasando? ¿O están de turismo eventualmente? En esa zona, sí, o están de turismo en Santiago, en otras ciudades del oriente de Cuba. La información que nosotros tenemos aquí en Cuba están determinados que viven 2.171 colombianos. De los 2.171 colombianos, 1.500 son estudiantes. Uh-huh. Nosotros calculamos que en esa zona debe haber una suma muy pequeña. Uh-huh. No la tenemos, no hay ninguno registrado en el consulado donde se hace registro. Los colombianos cuando llegan deben registrarse. No hay ningún colombiano registrado que viva en esas zonas, pero sí lo debe haber. Pero debe ser un número menor, pero la verdad es que no los tiene identificados. ¿Qué estudian los colombianos que viajan a estudiar a Cuba? ¿Medicina y cine o qué más? Estudian básicamente tres o cuatro carreras. Aquí hay 930 estudiantes que están haciendo medicina en la escuela latinoamericana. Ellos son los beneficiarios del acuerdo de paz de 2016, cuando Cuba le ofreció en regalo al acuerdo de paz 1.000 becas. Están estudiando 930 estudiantes y hay 490 estudiantes de posgrado que están haciendo especialización. Y todos en dermatología, cirugía plástica. Perdóneme esta aclaración. ¿Los que recibieron las becas donadas por el gobierno de Cuba son desmovilizados de las FARC? Son desmovilizados de las FARC, son víctimas del conflicto armado, uh-huh. Son excombatientes, policías, familiares y víctimas del conflicto armado. ¿Y están mayoritariamente estudiando medicina? Todos. Creo que solamente hay uno que no estudia medicina. Todos los demás estudian medicina. Vale la pena observar, Néstor, que este año se graduaron 168 profesionales de ese proyecto. Y el año pasado se graduaron 65. ¿Y se quedan esos ex-FARC o ex-víctimas de la guerra en Colombia, se quedan a vivir en Cuba o se devuelven? El gobierno cubano les ha ofrecido, con la generosidad que tiene, que las personas que quieran hacer la especialización les ofrece la beca con el compromiso de que al terminar el estudio deben hacer 2 años de servicio social. Se han quedado aproximadamente el 30%. Los demás han viajado a Colombia y están haciendo, o a otros países, no sé, y están haciendo fuera de Cuba su ejercicio profesional. Vale, pues ese era un paréntesis, aprovechando que lo tengo en la línea. Es el embajador colombiano en La Habana, en este momento con el reporte del ingreso esta madrugada de Melissa, que es el huracán que está al sur, causando estragos. Hay 800.000, un poquito más de personas evacuadas esta mañana allí en Cuba, y los daños en Jamaica son gigantes. Embajador José Noé Ríos, gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Néstor. Muy gentil. Y la embajadora en Jamaica que atendió la emergencia, en donde están terminando, pero los efectos son catastróficos, es Emiliana Bernard, que está en este momento en Kingston. Embajadora, buenos días. Buenos días, Julio, a usted y a la audiencia. Hoy... De Blue Radio, embajadora, la saludo. Ok, sí, muchas gracias a Blue Radio por esta deferencia y la oportunidad de comunicarme con los colombianos para manifestarles acerca de
las circunstancias que vive hoy el pueblo de Jamaica. Hoy es el día 1 de recuperación declarado por el gobierno de la isla, es decir, inician todas las actividades de acompañamiento a las personas víctimas de los destrozos, de las afectaciones de todo índole, para tener la oportunidad. Usted está en Kingston en este momento, en la capital, ¿verdad? Estoy en Kingston, sí. ¿Y qué tan grave, embajadora, fue el paso por Kingston? Porque entiendo que ni Greeley ni Montego Bay fueron las más afectadas. Pero en Kingston, ¿cómo es la situación o cómo les fue? En Kingston nos fue relativamente bien comparado con la zona de desastre, pero también tuvimos afectaciones en la parte céntrica, las zonas de bajamar, las áreas de pescadores y áreas donde suelen inundarse. También hay una crisis de pronto en pequeñas proporciones, pero también con afectación. Como lo dijo el señor primer ministro, toda Jamaica fue afectada, algunos con mayor impacto, otros leves, pero siempre hay afectación. El fenómeno arrancó por el este, luego se movió anunciando impacto en el centro y terminó finalmente en el oeste. Entonces, toda Jamaica fue impactada por los vientos, por las lluvias. Tuvimos lluvias intensas casi 3 días. Entonces, usted se imaginará los deslizamientos, los desbordes de arroyos, la crecida del mar. Siempre fue grande la afectación, pero obviamente toda la parte turística de Montego Bay, de Negril, es 100% afectada. Claro, es que estábamos viendo las imágenes de cómo quedó el aeropuerto de Montego Bay y es muy impresionante. Embajadora, ¿hay reportes de las autoridades jamaiquinas sobre víctimas fatales luego del paso del huracán Melissa? Hasta este momento no. El único reporte es de 3 víctimas antes de la llegada de Melissa y se refieren a personas que estaban en preparativos, trozando árboles, alguno que se afectó con electricidad, pero después del paso no hemos tenido reporte. El gobierno ha anunciado para hoy las primeras manifestaciones de afectación, inclusive el listado de necesidades y urgencias que quedaron en llegar al cuerpo diplomático y a las entidades multilaterales para comenzar todo el proceso de ayuda. Embajadora, ¿usted ha tenido conocimiento sobre la situación de los colombianos que viven o que estaban de turismo en la zona por donde pasó Melissa? La mayoría de los colombianos que viven acá los hemos monitoreado, llamadas, la mayoría está bien. Creo que ya son personas que están habituadas a convivir con huracanes, llevan años acá. De turistas solo recibimos unas informaciones de 8 personas aproximadamente que dejaron sus contactos para decir, bueno, estamos aquí en el hotel tal, estamos en el Airbnb, por si acaso nos quedamos incomunicados, para que si las familias en Colombia están interesadas sepan que estamos en estos sitios. Creeríamos que están bien. No hemos podido comunicarnos después del huracán porque son personas realmente que están en la zona de Montego Bay. Entonces, hasta que no se restablezca la comunicación, ellos tienen los contactos de la embajada, nosotros los de ellos. Vamos a buscar la manera de asegurarnos de que estén bien, sanos y salvos. Sí, embajadora, dicho que están en Montego Bay, donde el aeropuerto quedó completamente destruido, ¿cuál es el plan para sacar de Jamaica a estos 8 colombianos que estaban de turismo? Digo los 8 solamente, sin contar los que residen en Jamaica y que eventualmente quisieran salir de allí, pero ¿cuál es el plan para sacarlos de Jamaica? Bueno, nosotros tenemos una videoconferencia con el Viceministerio de Turismo a las 11 de la mañana y vamos a tener la oportunidad de conversar con ellos si hay posibilidades de apertura del aeropuerto de Montego Bay o si por el contrario se van a movilizar las personas al aeropuerto de Kingston. Nosotros hablamos de 8 personas, pero no tenemos certeza de que realmente
otras personas no estén. Puede que estén, pero que no se han manifestado ante la embajada o que se sienten asegurados, pero son las personas que nos han contactado. Esperamos que el gobierno vaya a diseñar un plan de evacuación de turistas, porque hay cientos de turistas en Montego Bay, es la zona más turística de la isla, y por consiguiente se debe prever la evacuación de turistas internacionales, colombianos de toda índole que están ahí, diríamos, apresados por las circunstancias del cierre primero y ahora de las condiciones del aeropuerto. Sí, como usted ha hablado, embajadora, de la experiencia que tienen, por supuesto, en Jamaica manejando este tipo de fenómenos naturales, quisiera preguntarle por la tradición. ¿Qué indica? ¿Que son vuelos humanitarios o son vuelos comerciales en los que sacan a los turistas para regresarlos a sus países de origen? Yo creo que estamos hablando de vuelos comerciales. Algunos gobiernos, por ejemplo, los de CARICOM, Bahamas, algunas islas del Caribe, hicieron unos vuelos propios para evacuar a estudiantes en Jamaica. Yo creo que, pues si se trata de números también, Jamaica recibe una gran cantidad de estudiantes del Caribe. En términos de turismo, yo creo que con las aerolíneas debe haber un arreglo para mover los vuelos hacia Kingston, poder atender a la gente que quiera regresar a sus casas y tener unos planes A, B y C para que realmente se pueda atender al turismo. O sea, la gente sigue llegando a Montego, sigue saliendo de Montego, entonces hay que prever y concertar con el gobierno estas acciones. Embajadora, una pregunta final. Usted sufrió el huracán, ¿cierto? Todos sufrimos el huracán, todos, absolutamente todos. Okay. Fue terrible. Sí, es que el presidente Petro está haciendo una especie de metáfora diciendo que los huracanes son vida y que afortunadamente es un poco la conclusión de los mensajes del señor presidente. Hay huracanes. ¿Usted ahora que lo vivió está de acuerdo? ¿Esto de los huracanes le parece vida? Pues para el Caribe esta es una forma de vida. El caribeño que no conozca y no sepa huracanes no es caribeño. Vivir con el huracán es un reto, pero es un aprendizaje también. Por eso el jamaicano, en términos de prevención, hablaba de que no, este huracán lo podemos atender, lo podemos evadir, etcétera. Pero cada huracán viene con su historia. El caribeño sabe mucho de un huracán categoría 1 y 2, pero yo creo que vivir un huracán de categoría 5 es terrible. Primero porque no existe el know-how, el aprendizaje de manejar estos desastres que son fuertes, pero el caribeño debe aprender, y yo he hablado mucho con la gente de CIDIMA, que es una organización de CARICOM, donde están tratando de generar una pedagogía para los niños y las niñas sobre huracanes, porque es que toda la vida vamos a vivir con esto. Esto es imposible no hablar de huracanes, aprender de huracanes, claro, toca. Saber lidiar con huracanes, escapar los huracanes, porque es que esa es la vida en el Caribe y en el mar. Embajadora, muchas gracias por acompañarnos esta mañana. Con mucho Muy gusto, amables. siempre a la orden. Emiliana Bernard desde Kingston, la capital de Jamaica. Entre otras cosas, Felipe, el presidente le pone algo de poesía. Pero me parece que si usted vive un huracán, usted no dice, yupi, qué rico, llegó el huracán, llegó la vida. El huracán lo que hace es traer problemas, como están demostrando estas imágenes, y millones de personas, no exagero, 1,5 millones en Jamaica, casi 1 millón en Cuba afectadas esta mañana por cuenta de Melissa. Sí, la embajadora le pasó lo que le pasa a muchos de los funcionarios del gobierno de Petro, que tratan de explicarlo haciendo ahí unos triples actos mortales. Dice, bueno, no, es que el huracán aquí es una forma de vida, porque pues como pasan tantos y tal. Pero pues lo cierto es que lo del presidente es demencial. Es decir, bueno, no son, pues que el huracán. Estamos de acuerdo en que un huracán, para traducirlo, no es una bendición. En que un huracán... Para el presidente Petro sí. No, yo sé lo que dice el presidente Petro, que los huracanes llevan agua, y el presidente Petro, bueno, lo ve
de una manera que a mí me parece respetable. No, pero lo ve de una manera absurda, Néstor, porque es que no, pues claro que llevan agua, pero sobre todo llevan destrucción, porque traen agua efectivamente, pero traen agua 2, 3 días, es decir, no es una cosa que le pueda servir de fuente de agua a los pobladores de esas zonas. Él, por ejemplo, dice, lleva agua incluso a La Guajira. Bueno, ahí está La Guajira de prueba, que efectivamente siempre pues sufre inunda, de ¿no? la carencia de agua, pero cuando llega el huracán, pues lo que trae es muerte y destrucción. Es que yo no sé bien qué pasó. Iba a decir quién se la vendió, pero... Sí, bueno, pero hay que abonarle el talento a la embajadora, ¿no? El departamento... No, ella muy hábil. El departamento de exégesis del señor presidente, la traducción de lo que dice el presidente Gustavo Petro. Néstor, no solamente destruyen infraestructura, que de pronto a él eso le gusta, porque al presidente no le gusta la infraestructura, pero desde el punto de vista científico... dañan los hábitats costeros, alteran los ciclos ecológicos, contaminan el ambiente, o sea que yo no veo cuál es el efecto positivo que científicamente el presidente encuentra. Ninguno. Bueno, no sé si alguien me ayuda, yo tampoco lo veo, pero el presidente está en esta gira que está adelantando y se encuentra en Arabia, hablando de huracanes, de desarrollo, Néstor, hablando de vida y regañando a quienes como ustedes o a quienes como nosotros no entendemos. Pero es que además yo creo que él hizo un giro argumentativo, porque yo creo que el primer trino iba más hacia el lado de referirse a los bombardeos de Estados Unidos en el Caribe contra las embarcaciones y el tema de los portaaviones en Venezuela. Pero la volteó bien. Pues no sé, porque nos dimos cuenta. Defendía el Caribe. Sí, claro. Que el huracán defendía el Caribe. Sí, yo también coincido con Ricardo. Esto es más bien un esfuerzo y argumentativo, pero una virtud del presidente. Hay un huracán en el Caribe y terminamos hablando de él. O sea, es capaz de verdad de que todo se trate de él con este tipo de afirmaciones tan curiosas. De pronto es que él se identifica con los huracanes. Sí. Bueno, cuando un amigo... De pronto con los efectos de los huracanes. Néstor, señor. Cuando un amigo de uno dice una cosa como esa, pues hay una expresión coloquial que usamos en Colombia, ¿no? Que es se la fumó biche, ¿no? Sí. O se la fumó verde. No, pero hace tiempos. No, pero eso digo, no digo porque el presidente necesariamente haya consumido alguna sustancia, sino que digo que es una expresión que usted me la puede decir a mí o yo se la puedo decir a usted si uno sale con una cosa que es totalmente contraevidente. Están a un paso del irrespeto al señor presidente, que está en una gira por Arabia. Se reunió con una gira importantísimo en el país, en uno de los países petroleros más importantes del mundo. No me hablen de grandes bacanales. Y ayer publicó como 30 y pico hablando de la importancia de estar allá con el rey. El presidente Petro, Felipe, y después dicen que no se la fumó verde. Tiene una gran capacidad, porque ha puesto en sus redes sociales en las últimas 24 horas, porque pero claro, es otra más, funciona con horarios cambiados, ha puesto más de 77 mensajes en sus redes sociales sobre absolutamente todo. ¿Sí? Bueno, como los problemas del país están solucionados, porque aquí no está pasando nada grave y todo está bien, pues el presidente ocupa su tiempo libre en eso. Pero el mejor trino no fue el de los huracanes, Néstor, sino el trino que puso, creo que fue ayer, cuando dijo Colombia es grande o es tenida como una nación grande, su presidente es atendido como un príncipe y Colombia considerada una princesa. O sea que ya vamos en que él se considera un príncipe. Sí, y no estaba protestando hace 8 días contra lo que considera el reinado de Donald Trump en Estados Unidos. Bueno, estaba protestando contra los fallos, contra Donald Trump. Pero son las divagaciones. Son naturales. Detalles, diría un amigo. Me iba a decir Aurelio, disculpe. No. Sí, Néstor, simplemente que es otra teoría más sobre distintos fenómenos de los que pone Petro, ¿no? Acuérdese que la acumulación de capital se refleja en el CO2 acumulado en la atmósfera y todo ese tipo de cosas que seguramente, como de los huracanes, saldrán. Yo lo estoy esperando de manera muy angustiosa, pues estoy muy ansioso realmente por leer el libro que escribió en Manta.
Yo me imagino que esta teoría de los huracanes va a estar en el libro que escribió en Manta para que podamos leerla con más detalle. No lleva sino 30 páginas, por explicar eso. Todavía, Aurelio, no. No, pero yo me imagino que en las primeras, pero entre las primeras 30 está la teoría de los huracanes, porque yo sí... Creo que también le va a dedicar un capítulo a Aurelio. Fue un entorno muy sosegado en Manta en el que estuvo el presidente Petro. Al tema de inteligencia artificial. Son las 7 de la mañana, 19 minutos. En segundos, información deportiva en Mañanas Blue. Sigue en su viaje internacional el presidente Gustavo Petro, desde donde el cual revela la cifra de crecimiento de los cultivos ilícitos en Colombia, que era una cifra reservada, estaba prevista que la contaba Naciones Unidas, la está anticipando el presidente Gustavo Petro, que dice que en Colombia hay 262.000 hectáreas cultivadas con hoja de coca, que corresponden a un aumento, entre comillas, de solamente 9.000 hectáreas más que el año anterior, un aumento de algo más de 3.5%. La cifra que no da el presidente Gustavo Petro es el número de toneladas que está exportando Colombia, porque han logrado los narcotraficantes, su industria, el máximo nivel de eficiencia. Es muy posible que estamos produciendo más de 3.000 toneladas métricas al año. Esa cifra no la da el presidente Petro porque, por supuesto, no la quiere compartir, porque no le conviene, la conoce perfectamente Estados Unidos, y ahí parece estar la discusión. De las actitudes que más daño nos hacen en la realización de nuestro proyecto de vida, porque destruye las relaciones, es el egocentrismo. Es creernos el centro del mundo, el centro del universo. Es creer que somos lo más importante. Es creer que solo valen nuestros pensamientos, nuestras palabras, nuestros intereses, nuestras emociones. Hoy te quiero invitar a ti para reconocer con humildad que eres una persona valiosa, pero que no eres la más valiosa, porque todos tenemos la misma dignidad. Y que si queremos ser felices, necesitamos generar actitudes de generosidad, de solidaridad, de complementariedad, de ayuda a los demás. Oye, tú siempre tienes que comprender que los otros son tan importantes como tú. Cuidado con esas actitudes egocéntricas que destruyen tu relación de pareja, que destruyen tu relación con tus hijos o con tus padres y que acaban tu relación con tus amigos. ¡Ánimo! Tú sabes. El presidente Petro está anticipando el informe que cada año entrega la oficina, la CIMSI, la Oficina de Control de la Droga y el Delito de Naciones Unidas, con ese reporte, repito la cifra, 9.000 hectáreas más de hoja de coca que en el año 2024. Una cifra relativamente menor, que además el presidente Petro está discutiendo con el argumento de que de esas 262.000 hectáreas hay 80.000 que están vacías, desiertas, que han sido abandonadas por sus dueños, los capos del narcotráfico, y que adicionalmente hay más de 20.000 hectáreas sobre las cuales ya hay programas de sustitución de cultivos. Según la tesis Petro, habría que restar algo más de 100.000 hectáreas, es decir, estaríamos en 162.000 hectáreas, que por supuesto no tendría explicación, peor aún si tenemos en cuenta que viene disparada, explotando exponencialmente el número de toneladas que produce Colombia, tal vez por encima de 3.000. Estás escuchando Blue Radio y bluradio.com. Es tan grave la tragedia esta mañana en Islas del Caribe que Estados Unidos está anunciando un equipo especial de ayuda, de asistencia para atender el desastre provocado por el huracán Melissa. Noticia de última hora en Washington, Juan Camilo. Néstor, lo acaba de anunciar el Departamento de Estado a través de su cuenta de X. Es un equipo regional de respuesta y asistencia en casos de desastre, mejor conocido como DART. Una particularidad sobre este equipo y es que dependía de la ya extinta agencia USAID, que incluso cuando se acabó USAID, esa fue una de las críticas. ¿Qué va a pasar ahora con este equipo y cómo el Departamento de Estado y Estados Unidos va a atender a emergencias aliados en el Caribe? Pues esa agencia o ese equipo pasó totalmente al control del Departamento de Estado, que es el que está anunciando la movilización o el despliegue de este equipo. Son equipos que tienen entre 10 a 50 personas, expertos en este tipo de situaciones. Lo que dice es, en respuesta a los daños catastróficos causados por el huracán Melissa en muchos países del Caribe, el Departamento de Estado está
desplegando a este equipo DART y ha activado equipos de búsqueda y rescate urbano con base en Estados Unidos para reforzar las labores de respuesta. Estos equipos están trabajando con los países afectados y las comunidades locales para determinar la asistencia necesaria y con socios interinstitucionales, internacionales y militares estadounidenses para coordinar las labores de respuesta a la emergencia. Esa ha sido una de las inquietudes. Por ejemplo, desde el Congreso, demócratas han enviado cartas pidiéndole a los Estados Unidos que preste ayuda a estos países en el Caribe y también preguntándose si utilizará a los militares desplegados allí para su operativo en contra de las drogas para esta labor de atención y rescate, porque esos militares allí, esos 10.000 efectivos, también están capacitados para hacer frente a desastres naturales. Hasta este momento no se anuncia nada en ese sentido, se anuncia es más bien un despliegue de un equipo especial del Departamento de Estado, Néstor. Juan Camilo, y a propósito de operativos antidrogas, se está creciendo la cifra de muertos por el operativo que hay en Río de Janeiro, en Brasil, en donde ayer hubo más de 60 muertos en las favelas de Río y esta madrugada encontraron otros 40 cadáveres. Agencias internacionales están poniendo la lupa esta mañana en este operativo, aparentemente con toda clase de combates y con toda clase de efectos. Desde Brasil a esta hora, Sandra Santos. Hola Néstor, buenos días. La jornada de este martes estuvo marcada por una de las operaciones policiales más grandes de la historia del estado de Río de Janeiro. Cerca de 2.500 agentes participan en acciones simultáneas en los complejos de Alemán y de La Peña, zonas dominadas por el narcotráfico, además de numerosas incautaciones de armas y drogas. El gobernador Cláudio Castro, del Partido Liberal, afirmó que el Estado está actuando solo y volvió a reclamar apoyo del gobierno federal y de las Fuerzas Armadas. Essa operação de hoje tem muito pouco a ver com segurança pública. Ela é uma operação de defesa. É um estado de defesa. Según Castro, ya solicitó 3 veces el uso de vehículos blindados del ejército, pero todos los pedidos fueron denegados. El mandatario calificó la operación como una defensa del Estado y no simplemente una acción de seguridad pública. En respuesta, el ministro de Justicia, Ricardo Lewandowski, declaró que el gobernador debe asumir sus responsabilidades o, si considera que no tiene condiciones de controlar la seguridad, pedir una intervención federal o la aplicación de una garantía de la ley y del orden, lo que permitiría la actuación directa del gobierno federal y de las Fuerzas Armadas. Lewandowski también evalúa viajar este miércoles a Río de Janeiro para reunirse con Castro, después de conversar con el presidente Luiz Inácio Lula da Silva, quien regresa al país este mismo día. Desde São Paulo, Brasil, Sandra Santos. Sandra, gracias. 7 de la mañana, 27 minutos. Este operativo hoy contra estas favelas en Río de Janeiro, Felipe, ¿no se le parece un poquito al de la Comuna 13 de Medellín? ¿Esa fue la operación Orión, Felipe? La operación. Sí. Se parece un poquito. 100 muertos, Felipe, en un operativo militar. Entraron disparando toda clase de explosiones en esas comunas que además son también en las montañas de Río de Janeiro. Las favelas. Es muy impresionante, Néstor. A mí me sorprende mucho que un gobierno socialista esté matando unos obreros del narcotráfico. No es el gobierno socialista, es un gobernador de Bolsonaro, Felipe. Al contrario, si hubiese oído bien el informe, hubiera oído que el ministro de Justicia del gobierno del presidente Lula protestó contra el gobernador del Estado. Héctor, tan grave es la situación que están en este momento echándose las culpas. El presidente Lula dice, yo nunca supe, yo nunca di la orden, y el gobernador de Río de Janeiro dice que la responsabilidad debe ser compartida porque todos estaban enterados, inclusive el Ministerio de Justicia. Así que, polémicas aparte, el resultado es terrible. Repito, para quienes llegan a esta hora, más de 100 muertos en operativos antidrogas en Brasil. Néstor, esto en las últimas lo que horas muestra es que el tema del narcotráfico y las organizaciones criminales en todo el continente es brutal. Hay analistas que dicen que es el tema principal de América Latina.
Si uno va a ver a México, y si va a ver a Colombia, y si va a ver hasta Brasil, pues encuentra cosas de esas, y está en casi todos los países. Por eso está bien revisar la política antidrogas como está haciendo Estados Unidos, pero hay que ver qué es lo que funciona. Si estos métodos como el de ayer, 100 muertos, y pues creo que no capturaron al jefe, y habrán conseguido unas armas, pero ¿qué tan efectivo es eso? Porque esos temas del narcotráfico pues no son fáciles de hacer por la vía militar. El jefe, según el reporte de este momento, Álvaro, se voló y están en medio, en un inmenso... Si esto es noticia en Colombia, imagínense ustedes el escándalo gigante. Ahora hay que decir también que esos comandos vermelhos, como los llaman, los comandos rojos, que están en las favelas de Río, demostraron ayer también su poderío, porque si bien hubo 100 muertos, como lo estamos reseñando, la verdad es que también hubo, digamos, una respuesta de los comandos en contra de la fuerza pública, que también fue muy dura. Esos comandos rojos, hubo 4 o 6 muertos de la policía. La analogía con Colombia, Néstor, Héctor, esos comandos rojos operan desde los años 70, es decir, tienen una tradición de décadas de delinquir en esas favelas, en esas comunas de Río de Janeiro, y por eso entraron como entraron. Esa es la explicación del gobernador Castro de Río de Janeiro. Son las 7 de la mañana, 30 minutos. Luis Ernesto me iba a decir. Es que aquí en varios debates, cuando por ejemplo hay una sonada de los campesinos que claramente están cooptados por organizaciones narcotraficantes en Colombia, llámese Iván Mordisco o como quiera que se autodenominen, y aquí siempre ha habido una discusión sobre si la solución es entrar a sangre y fuego. Bueno, eso es lo que pasa cuando se entra a sangre y fuego. Cuando la legítima fuerza del Estado se desborda simplemente porque se cree que así se hace justicia, pues terminan 100 muertos, quién sabe cuáles de esos inocentes, muchos de esos que debieron haber sido capturados para que colaboraran con la justicia, judicializados, y para desintegrar es toda la organización criminal, no es simplemente matar a un par de gatilleros. Y esto debe ser una lección para Colombia, tantos que reclaman que abramos sangre y fuego. Los cuando hay no son solo dos de lo que usted llama gatilleros. Aquí la inmensa mayoría de los muertos había órdenes judiciales, entre otras cosas. Era un operativo contra el mundo del narcotráfico, claro, un operativo en donde hay toda clase de cuestionamientos. Y hay policías también entre las víctimas. ¿No nos cansamos de defender delincuentes? 7, Felipe. Estamos... No, pues lo digo claramente, con todas sus palabras. Felipe, estamos en Colombia. En Colombia los habríamos metido en un proceso de paz. Son las 7, serían gestores de paz. 7 de la mañana, 31 minutos. Estás escuchando Blue Radio. Estamos en etapa de bombardeos, el último de los cuales fue hace menos de 24 horas. Bombardeos que mataron a 14 personas en el Pacífico. Uno de ellos, efectivamente, como se había anticipado, es mexicano, lo reconoce el gobierno de México. Bombardeos rechazados por el presidente Petro, que dice son un crimen contra la humanidad. Lleva más de 10 mensajes en su cuenta en redes sociales hablando de ese ataque que fue contra 4 lanchas en el Pacífico. Murieron, repito la cifra, 14 personas. Y es cierto, son ataques controvertidos, esta mañana defendidos por el presidente Trump, que ya está en Corea, y desde allí dice que vienen operaciones terrestres. Colombia insiste en que es una violación al derecho internacional humanitario y que los muertos allí, los 14, los últimos, son inocentes pescadores. A pesar de esto, las imágenes que revela la Casa Blanca, en donde se ve por lo menos que son lanchas rápidas cargadas con algo, unos bultos blancos que parecen ser cocaína. Todos los caminos conducen a la segunda Marquetalia, como la determinadora del homicidio de Miguel Uribe Turbay. A esa conclusión llegó la policía con la captura de Simeón, o alias El Viejo, que era el enlace entre esa facción de la disidencia y la banda que finalmente ejecutó. La pasión y la afición en juego y los datos de lo último en deportes se lo presenta Mañanas Blue.
7 de la mañana, 34 minutos para hablar de deportes. Momento para hablar de la Liga de Naciones, donde Colombia, esta es la clasificatoria o la eliminatoria al Mundial Femenino de Brasil 2027. Y nuestra selección en su fecha 2 ha conseguido un triunfo muy valioso en Quito, en casa ecuatoriana. Lacey Santos y Daniela Montoya fueron las autoras de los goles, mientras que Linda Caicedo, que fue titular, fue la dueña de la magia, del juego claro, de los pases puntuales y de la claridad de Colombia en un juego en el que además demostró la selección nacional dominio, capacidad de presión, mucha intensidad a la hora de recuperar la pelota y gol. Todo comenzó con una pena máxima de Cuadra, una de las defensoras ecuatorianas, sobre Ivonne Chacón, y una ejecución magistral de Lacey Santos de pena máxima. Un gran acierto para el 1-0 que cerraba así la primera parte. Luego en el complemento, una infortunada jugada en la que Yorelín Carabalí comete penalti a Bolaños y la propia agredida concretó para el 1-1 parcial. Pero Colombia tenía un as bajo la manga, llegó del banco, se llama Daniela Montoya, y así como lo hizo frente a Perú, llegó para clarificar y para marcar goles. Bueno, un golazo, un remate fabuloso, con potencia, con colocación, cogió pleno un rebote para marcar el 2-1 que fue suficiente para certificar el segundo triunfo de Colombia en esta fase clasificatoria. Con el triunfo Colombia es líder. En la jornada continental, Uruguay empató 2-2 con Argentina, Chile goleó 5-0 a Bolivia y Venezuela ganó en condición de visitante 2-1 frente a Paraguay. Esto que representa que Colombia con 6 puntos está al mando de esta Liga de Naciones, que le escolta Chile con 4 puntos, los mismos de Argentina y Venezuela, que son tercero y cuarto. Los dos primeros, en este caso Colombia y Chile, los seleccionados, tendrían cupo directo al Mundial. Los dos siguientes, Argentina y Venezuela, irían al repechaje camino a la Copa del Mundo. Pero esto apenas comienza. Quinta está Ecuador con 3, sexta Uruguay con 1 y en el fondo sin puntos después de 2 fechas Paraguay, Perú y la selección de Bolivia. La jornada 3 para Colombia será el próximo 28 de noviembre, dentro de un mes. Colombia visitará a Bolivia en el Alto. Será reto a 4.100 metros de altitud sobre el nivel del mar y será la posibilidad para que nuestra selección Colombia busque su tercera victoria en esta Liga de Naciones. Hablamos de otra Colombia, la sub-17, hoy Mundial Femenino, que tendrá en Marruecos duelo de octavos de final. Colombia se enfrenta a Japón. Este será el segundo reto asiático para nuestra selección, que cerró la fase de grupos derrotando 1-0 a Corea del Sur. Ya había vencido a la selección africana de Costa de Marfil 3-0 y había caído en el debut frente a las españolas, las europeas, 4-0. España, que es una de las mega favoritas para pelear el título de este campeonato del mundo. Las japonesas llegan invictas. Le ganaron 3-0 a Nueva Zelanda, 2-0 a Zambia y empataron 1-1 frente a Paraguay. Así que hoy Colombia y Japón definen un cupo a cuartos para estar entre las 8 mejores. El equipo colombiano, que cuenta con la base de Isabela Tejada, capitana y seguridad en el arco, con Laura Cano y Sofía García, que han sido determinantes como defensoras centrales, y ahora London Crawford, la colombo-estadounidense, que es seguridad y gol, ha marcado 2 en el Campeonato del Mundo. Hoy esperamos que María Baldovino, que Camila Cortés, que encontremos los goles frente a la selección japonesa. Será 2 de la tarde. El servicio será del Gol Caracol HD2 y también en nuestra plataforma Ditu. Si Colombia supera a Japón, se vería en cuartos de final frente a Corea del Norte, campeonas del mundo, que derrotaron 6-1 a Marruecos en esta fase de octavos. Y noticias rápidas, colombianos en el mundo, James con 1 pie y medio afuera del León. Dicen en México que el América o el Pumas estaría interesado en la continuidad de él en la Liga MX, y si no, la MLS, el fútbol de los Estados Unidos, podría ser el nuevo destino del 10 de Colombia. En nuestra liga, fecha 18, ganó Águilas Doradas 1-0 a Envigado y cayó el Deportivo Cali 1-0 frente a Alianza Valledupar. Esto saca a Cali de la ecuación. La elimina mejor al conjunto caleño de las posibilidades de meterse a los cuadrangulares, mientras que Águilas es séptimo con 27 y Valledupar octavo con 26. Está intenso el remate del campeonato, que hoy tendrá juegos: La Equidad Fortaleza, Medellín Bucaramanga, Junior frente a Independiente Santa Fe y Millonarios, que se juega también la vida en Bogotá frente al Once Caldas. 7:38 los deportes a esta hora en Mañanas Blue. Estás escuchando Blue Radio.
La Procuraduría, Felipe, acaba de suspender a su amigo Fucci. Fucci es el concejal, el famoso concejal de los moteros, exactamente. Según el ente de control, el fallo se da tras el episodio que este mismo protagonizó el pasado 22 de febrero del 2024, cuando encaró a agentes de policía en medio de un operativo que detuvieron a un grupo de motociclistas en el que iba el concejal. Sin embargo, cuando esto sucedió, la respuesta del concejal fue: usted no sabe a quién paró, usted no sabe quién soy yo, usted sabe que yo soy concejal, de concejal a patrullero, y no lo rebajó Néstor hasta de perro y de gamín. El fallo, además de la Procuraduría, señala lo siguiente: dicho comportamiento consciente, voluntario y deliberado sobrepasó los límites impuestos. 7:39 a.m. Laura Gallego, que es una bella antioqueña, fue hasta anoche la señorita Antioquia. Renunció metida en una controversia alrededor del reinado, alrededor de su activismo político, y convertida en el blanco de la izquierda en Colombia, que está en la otra orilla. Laura, buenos días. Hola, buenos días, ¿cómo estás? Laura ha sido criticada no solo por Daniel Quintero en Medellín, sino también por el presidente Gustavo Petro. Quisiera preguntarle primero, Laura, ¿por qué renunció al título de señorita Antioquia? Mira, te cuento, yo fui aceptada en el certamen antes de ingresar a hacer todo el proceso. Leí muy bien el reglamento y no hablaban de ninguna prohibición de pronunciarse acerca de la actividad política. Ya después de mi ingreso, mi aceptación, emiten un comunicado en donde le prohíben a las candidatas a hablar o referirse sobre cualquier tema político. Entonces empiezo ya una batalla con los medios en donde todo mi contenido gira alrededor de la política. Entonces, por ende, las preguntas que me hacían siempre eran políticas y yo empezaba a responder: no, pero no puedo hablar de política, hablemos de mi reinado, hablemos de por qué sí participar en este concurso, y seguían con el tema político y literal me empecé a sentir amordazada. Yo decía, ¿cómo puede ser que yo le esté diciendo a un medio que por favor no me hable de política cuando es lo que amo, lo que me apasiona, lo que he estudiado? Entonces yo dije, no, eso no lo puedo soportar, mucho menos en el año electoral que se viene, que es el más importante para mí y para la democracia de Colombia. Es decir, usted prefirió ser activista política que reina. Preferí seguir aportando un granito de arena por la democracia del país. Yo en realidad no me dedico a ser activista, yo soy abogada, tengo una firma de derecho tributario, pero me interesa mucho el tema político. Sí, Laura, ¿y por qué usted, siendo abogada, la veo en sus redes sociales siempre muy activa, confesando sus afectos políticos? ¿Por qué se metió al reinado? Hay algo que no me cuadra ahí, no creo que usted tenga el perfil de reina. No, total, cuando llegó a mí la propuesta, yo decía, es imposible. Mi mamá me dijo, mira, te están buscando para ser reina. Y yo, oye, no, te van a estafar, eso es una pirámide, no creas. Y me dijo, no, de verdad. Y yo dije, es imposible, yo no tengo ni el estereotipo, yo soy una persona 100% natural, no tengo cirugías, no tengo para nada el perfil. Y empecé a estudiar la posibilidad, ingresé al certamen más como una actividad de prueba, de mejorar mi autoestima, y empecé a avanzar y me di cuenta que la política y los reinados convergen en un solo punto, a pesar de que uno los ve tan diferentes, y es en el servicio social. El reinado se encarga hace más de 91 años de hacer labor social por Colombia, y eso es lo que a mí más me apasiona de la actividad política. Sí. Laura, yo creo, mi interpretación es que a usted la tumba un video. La tumba, yo no sé si la expresión sea correcta, o renuncia producto de un video, que es el de el jueguito ese de ¿a quién le darías bala? ¿No es verdad? No, pues el video estaba publicado hace meses. Antes de ser aceptada, el concurso ya había revisado mis redes sociales. O sea, ellos sabían lo que yo hacía antes de ingresar. El video, claro, se hace mucho más viral por utilizar una palabra tan desafortunada como lo es la palabra bala.
en un contexto de violencia que puede sonar muy ofensiva en este momento para el país, pero la cual ha usado un candidato a la presidencia como su narrativa principal, y eso fue lo que hice yo, hacerle una pregunta con una palabra que él ha usado siempre en sus discursos. Quiere decir, el candidato es este señor Botero con quien usted hace video. Sí, puedes ver el video original, que sigue en mis redes sociales, @LauraGallegosSolís, porque no he borrado ninguno de mis videos. Okay. Ahí puedes ver el video completo. Y por la respuesta que usted me está dando, Laura, entiendo que usted se arrepiente de haber hecho o haber dicho eso. No, yo no me arrepiento de ninguna parte de la entrevista. Tal vez pude haber usado otro término menos desafortunado que el de bala. Pude haber usado castigo, sanción, cárcel, pero no me arrepiento para nada del video. Sí, la verdad es que dice usted, y la cito textualmente, que eligió la política sobre el reinado para poder seguir aportando un granito de arena, pero exactamente qué es lo que aporta usted cuando le pregunta a una persona a quién elegiría matar. No, lo que yo aporto es mi pensamiento político y mi convicción y criterio. En realidad, ustedes con esa pregunta, literal lo que hacen es dirigir el discurso hacia exigirle más a una reina en sus publicaciones que a un presidente de la República que se dedica mucho más a ejercer actos de violencia, no solo verbal, sino por toda su trayectoria hacia la sociedad. Entonces, yo creo que yo no tengo que estar aportando propuestas, porque primero no soy una candidata a nada, no aspiro a ningún cargo de elección popular. Yo soy una persona que expresa lo que piensa sobre las noticias de actualidad, específicamente en política. Claro, Laura, pero usted habla de silencio, de obediencia, de mordaza, y quisiera transmitirle tal vez la pregunta de muchos que están cuestionando su juego, su dinámica de a quién darle balín, que usted se refiere al presidente Gustavo Petro, se refiere a candidatos presidenciales. ¿Qué tiene eso de libertad de expresión o de opinión política, pedirle a una persona, ofrecerle o invitarlo a un juego de a quién darle balín? ¿Eso en qué tiene que ver con la libertad de expresión? Todo, yo soy una creadora de contenido. Hay tendencias que no sé si has visto o has ingresado a TikTok, Instagram, que dicen, bueno, ¿con quién te casas? ¿A quién matas? Y a quién nunca le darías un beso. Y las personas hablan de eso. No es que yo esté incitando a matar a alguien. Yo nunca en mi vida he usado la violencia para nada. Nunca he cogido un arma, nunca he cometido un delito. Pero Laura, pero en el contexto político, usted que además ha entrevistado al papá, por ejemplo, del precandidato presidencial asesinado Miguel Uribe Turbay, ¿usted cree que es correcto invitar a una persona a un juego, a un reto de a quién darle balín? Pero si tú puedes ver la entrevista que le hice a Miguel Uribe, no le hice esa pregunta, porque es que él no usa en su narrativa la palabra bala, mientras que Santiago Botero la usa. No, se lo pregunto por el contexto político, es decir, ya mataron a un precandidato presidencial, indistintamente del color político. Le repregunto, ¿usted cree que es correcto con el ambiente político de polarización, de violencia, invitar a darle balín a un candidato presidencial? ¿Y tú crees que es correcto estarle exigiendo a una abogada que crea contenido de política mucho más de lo que se le exige al presidente de la República, quien fue el que empezó a incitar a la violencia en contra del candidato Miguel Uribe? Pero Laura, perdóneme, le hago una... No se le está exigiendo más que al presidente. Una reflexión. Ya usted me dijo que tal vez la expresión no era correcta. ¿Por qué? No, es desafortunada, claro, porque como te digo, estamos en Colombia, estamos en un ambiente de violencia, estamos en una polarización que claramente se está viendo reflejada por la tendencia que soy hoy en día en las noticias y por la cual ustedes me están entrevistando el día de hoy. Claro que fue desafortunada la palabra bala. Ok, y si le parece desafortunada, ¿usted ha contemplado, alguien le ha sugerido borrar ese video de las redes sociales? No, como te digo... No lo va a borrar, mejor dicho. No lo voy a borrar. Hace parte de la narrativa de un candidato y el enfoque fue 100% dirigida a ese candidato. El candidato es el señor Botero, ¿no es verdad? Sí, es el señor Botero. ¿Y no hubo un video similar con Abelardo de la Espriella? Sí, también con Cabal, con Miguel Uribe, Juan Carlos Pinzón. Pero con la narrativa de la bala.
de la bala o de la pistola. Sí, al día después, lo que hice fue repetir la pregunta con el candidato. Con Abelardo. Sí. ¿Y por qué la repitió si usted dice que era con base en la narrativa de la entrevista a Santiago Botero? Porque tuvo mucho engagement en Instagram y la idea cuando tú eres un creador de contenido es generar el contenido. Es decir, ¿está por encima el engagement que la ética o que el contexto de violencia que no se debe repetir en el país? Un trend no define la violencia del país, como te digo. Muchas personas hacen preguntas de besar, casarse o matar, y eso no significa que vayas a ir a matar Laura, a alguien. Pero con profundo respeto yo le digo, no es lo mismo preguntar por besar, casarse o matar que decir que si usted tiene una pistola y una sola bala, ¿a quién mata? Si a Daniel Quintero o a Gustavo Petro. Hay una diferencia abismal. Claro además, que sí, pero no como es la banalización de la violencia, no es la banalización del hecho de matar, de un delito. Pero como te digo, la palabra bala es desafortunada, pero yo pude haber usado castigo, sanción, cárcel. El hecho era hacer referencia a quién deberíamos realmente descartar del panorama político. Sí. Laura, usted me habla de trends, ¿cierto? Que son pues estos jueguitos de tendencias. Sí. Y me habla de engagement, que son las reacciones que hay en su público. Eso para usted, que es una creadora de contenido, ¿tiene algún límite? ¿Usted en algún momento dice lo que sea con tal de generar tendencia, con tal de generar engagement? No, jamás. Nunca. Yo soy una persona demasiado correcta, soy inteligente, soy profesional y no haría lo que sea por generar engagement. Creo que los seguidores que tengo los he conseguido de manera orgánica, expresando mis pensamientos. Sí, pero le pregunto precisamente por qué eso. Yo coincido, usted es una mujer, a diferencia de muchos creadores de contenido, abogada, profesional, con mucho seguramente de fondo. Y este tema del engagement, eso no es el sacrificio de una cantidad de valores, de límites que hay en la vida. Claro, muchas personas sacrifican sus valores y principios por engagement. Yo no he sido nunca ni reconocida por eso, ni me destaco por sobreponer el engagement o los seguidores por mis principios, jamás. En este caso, ¿hubo alguna clase de, como llaman en redes sociales, monetización? No monetizo mis redes sociales. Yo, como te digo, tengo una firma de derecho tributario, tengo una agencia de marketing, un tratamiento fortalecedor de uñas, no necesito de las redes sociales. Sí. Laura, ¿a usted la llamó alguien del reinado a decirle que estaban incómodos o a sugerirle que renunciara? No, nunca. Como te digo, ellos tuvieron el tiempo suficiente para revisar mis videos, mi contenido, antes de ser aceptada. Ya después de que me aceptan es que emiten el comunicado prohibiendo a las mujeres pronunciarnos acerca de actividades políticas, y ahí es donde yo no entro a negociar mis principios. Vale. Laura, ¿usted con qué candidato está para las elecciones del año entrante? Sabes que no estoy con ninguno por ahora. El otro año espero tomar una decisión más o menos en marzo, pero voy a estar con el que tenga más posibilidad de acabar con la izquierda en este país. Bueno, no, de eso, esa tendencia creo que es clara. Pero todavía, es decir, su candidato no es Botero, o su candidato no es Abelardo. No, okay. Para nada. Abelardo, en el video yo le digo jefecito, que es una de las preguntas que más me hacen, y creen que es porque es mi jefecito político. No, yo trabajé en De las Priella Lawyers en el área de derecho electoral y él fue mi jefe. Ah, ok. Vale, pues Laura, gracias por acompañarnos, gracias por la explicación. No, gracias a ustedes por el espacio. Veo que me han tirado muy duro en redes, me encanta que lo hayamos aclarado. Sí, entiendo que metido el presidente Gustavo Petro, esta es una batalla también diferente, ¿no? Claro. No, me dijo que era muy bella, pero por fuera. Sí. Y yo, ¿cómo así? Ay, no, bella va a quedar Colombia el otro año con él en la cárcel. Creo que van varios trinos, porque el otro que creo que también le dedicó a usted,
es el de... Sobre el viaje dice, mire cómo me dan cachazos. ¿De los cachazos? De los cachazos, porque como Laura dice, por lo menos un cachazo a Petro. Pone un video cómo lo están atendiendo como príncipe en el viaje por Arabia y dice irónicamente que esos son los cachazos, que es una palabra que usted utiliza en los videos, que esos son los cachazos que él está recibiendo, ¿no? Que él dice le están dando tratamiento imperial en esta visita por los Emiratos Árabes. Laura, gracias. Gracias a ustedes, que estén muy bien, un saludo. Laura Gallego fue señorita Colombia, Felipe, Antioquia. hasta señorita Colombia, Antioquia. Señorita Antioquia, hasta anoche. Sí, a mí me parece que está todo su derecho a opinar sobre política, Néstor. La expresión ella misma dice que resultó desafortunada, pero está bien, me cayó bien. Sí, 5 minutos, Felipe, de fama que terminan con ella renunciando al reinado nacional de la belleza para es seguir una abogada, siendo, es cierto que ella hacía claro todo. Activista política. Es cierto que ella hacía claro todo. Había la duda de si había sido de pronto una equivocación o si había utilizado mal el término, se le habían sacado de contexto, no. Quedó absolutamente claro que ella sí cree que la forma de hacer política es acabar con el otro. Aquí dijo acabar con la izquierda, entonces pues acabar con bala o quién sabe. Y además también queda muy claro, Néstor, pero Luis Ernesto, que pues es aprendiz de Abelardo de la Espriella, digamos. Luis Ernesto, pero tengamos la verdad, le sugiero. No dijo destripar, dijo acabar con la izquierda. Algo de lealtad. Ella no dijo acabar con las personas que militan en la izquierda. No, dijo acabar con la izquierda. Y hacía unos minutos en un video que yo vi, decía: repartámosle bala a algún candidato. O sea, entonces, acabar con la izquierda, ¿a quién le meterías? ¿A quién le darías una bala? Tampoco dijo repartámosle bala a algún candidato. No, pero es que, pero entonces de verdad vamos a ser condescendientes con... vamos a ser condescendientes... Pero Luis Ernesto, ya dijo ella, sí, lo que le sugiero es destrócela con base en hechos. Ya dijo ella, y lo he dicho yo desde hecho ayer, es que ella creo que cometió un inmenso error. Un hecho es que ella no se arrepiente en lo más mínimo de haber utilizado el término bala. Reconoce que es para ganar likes y volverse una tendencia. No, dice que fue desafortunado. Que la ética se subordina a los likes. Primero los likes, la tendencia y lograr alcance, y después la ética. También reconoce que la forma de hacer política es acabar al otro. Cuando el presidente utiliza dijo, términos como usar bala para ¿a quién le regalarías una bala? Sacar a Trump, no lo escuché a usted sugiriendo que el presidente Petro estaba diciendo que había que matar a Trump. Sacar a Trump o acabar con la izquierda. Pero es cierto, yo estoy de acuerdo con usted seguramente en que hay que cambiar el lenguaje y que hay que moderarlo. Sí, pues eso, ella dice, es obvio que es mejor que el debate político no llegara, digamos, a esos niveles y no tuviera ese lenguaje, pero a mí francamente me deja tranquila la reacción de Laura. Me parece que la lección social también fue buena, porque en general hubo una reacción en contra de su contenido, que la hubo de todas partes, del concurso nacional de la belleza. Eso la obligó a ella a renunciar a una aspiración que tenía. Me parece que recibió el castigo social suficiente, y no me parece ya que debamos acabarla ni destriparla a ella. Me parece que debería ser un capítulo cerrado, y yo creo que ella aprendió la lección. Yo también creo que ella está cerrada, el capítulo está cerrado, Héctor, y ella prefiere seguir siendo activista política. Claro. Y renunciar al reinado, dejó de ser reina y se acabó el debate. No tiene vocación de reina, evidentemente, y ya. Y lo que sí es cierto es que el presidente Petro la subió en el ring de ella, y hoy en día es un personaje nacional, porque al dedicarle 3 trinos, pues también lo que está es dándole toda la visibilidad, que en últimas es lo que buscan las personas que crean contenido. Le duró 4 días el reinado, señora. Sí, y es que su reina, no sé si de alguna manera ella usó, Néstor, el reinado, el concurso nacional de belleza, como plataforma para dedicarse después a la política, porque tal vez ella ya sabía de antemano que esos videos eran demasiado comprometedores. Esas preguntas de a quién mataría eran demasiado comprometedores. Eventualmente sabría que esto iba a salir, pero por eso mismo ella eventualmente sabría que esto se le iba a devolver como boomerang, porque es que no es posible que alguien la corone y sea la reina de los colombianos tras incitar a matar a alguien, al odio y a la violencia. Me dicen los seguidores, Paola, pégale una mirada también a las redes sociales, critíquenla, pero miren los hechos.
lleva 3 años haciendo contenido. Lleva mucho tiempo, mucho tiempo como activista política. Y duró Néstor. 4 días desde como el fin de semana influencer pasado. de derecha. Sí, y no tiene derecho a ser tiene todo el derecho, tiene todo el derecho a opinar y yo estoy de acuerdo con ella en que las reinas deberían participar en política y tener una voz política, pero no en el sentido que ella lo utiliza. Me van a contradecir. ¿Y por qué le me van a gusta? contradecir antes de terminar. ¿Por qué le gustan las influencers de izquierda y no las de derecha, Aurelio? No me gusta ninguno de los dos influencers. Iba para allá. Estamos en el mundo de la influencia. Entonces, ayer el tema era Wally, hoy es Laura. Y entonces esto se volvió el tema de bienvenido al nuevo mundo. Sí, señor. Y entonces así. Sí, bienvenido a un mal nuevo mundo, María Camila. ¿Le parece muy bueno ese contexto? De que tengamos que hablar de Wally ayer hablando del Bobo HP. Y hoy tengamos que salir a hablar de Laura, que habla de acabar usted la es otro influencer, usted también es un influencer, Aurelio. No, yo soy un pobre obrero del micrófono acá para tirarme términos. Usted es mi influencer. Dice que es obrero para reclamar como siempre la dotación y... Usted es mi influencer favorito. Son las 7 de la mañana, 59 Néstor, minutos. pero Es un gusto acompañarlos. Señor Álvaro. La ex candidata a reina es despierta, no hay duda, lo demostró, pero en última solo está reproduciendo lo que lee, el mal ejemplo que lee de su sector político. Y lo que hay que analizar más allá de la personalización y la rabia, y que claro que la polarización es de ambos lados, es que hay detrás de eso. Lo que ofrece fundamentalmente esa derecha rabiosa que representa en esas expresiones la ex señorita Antioquia, es cambiar a la izquierda. Eso es su oferta. Y eso es válido en política, claro. Pero eso como muestra por qué esta campaña es tan pobre en ideas. Como la izquierda tuvo siempre, el presidente Petro, el más de ellos, acabar con la derecha. Es decir, estamos desafortunadamente en este tema, yendo pendularmente de uno para otro extremo. Sí, yo sí creo que a mí me parece que esto en cambio sí forma parte de la libertad de expresión y de y digamos debe ser un discurso amparado, no el de la bala, por supuesto, pero una persona me parece que tiene derecho a plantear que cree que la izquierda no debe tener espacio político y que es muy malo que gobierne, o al revés, que la derecha también pues tiene efectos negativos para el país. A mí sí me parece que esto no hay que dramatizarlo. Me parecía que lo que había que dramatizar estaba corregido. No está corregido porque no va a borrar los videos, no aprendió la lección. Eso muestra que no se arrepiente y que no corrige. Pero yo creo, María Camila, yo creo que María Camila que hubo, digamos, una explicación y sobre todo hubo una expresión de que efectivamente ella entiende que es una cosa desafortunada. Me parece que lo dijo. Y yo creo que hasta ahí debería ser. Es que tampoco me parece bien pues crucificar, digamos, a una persona como esta por lo que está haciendo. La interpretación de no quitar los videos. Diciéndole que tan bonita por fuera, pero que tan no sé qué por dentro. Hágame el favor. Sí, Felipe, y ella le arrebata